La conferencia número 67, veis que se titula El Arca de la Alianza, cuarta parte. No va a ser la última, vamos a seguir tratando aún con este tema, pero como es habitual, esto será la segunda parte de la conferencia de hoy. Antes, como no, vamos a hacer el repaso habitual a las noticias de actualidad en relación con la profecía. Sabéis, no me gusta perder el hilo de las noticias de actualidad, porque cada semana están sucediendo muchas cosas que tienen que ver con las profecías bíblicas. Por desgracia, la gente lo desconoce prácticamente totalmente. Entonces es necesario que nosotros les demos el conocimiento para que ellos puedan ver dónde está la verdad y salgan del enorme lío de caminos que llevan a todas partes menos donde tienen que llegar, ¿no? Por tanto, vamos a recordar unos textos que están en Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículos 7 al 9 y 11 y 12 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pues hablando de esta segunda bestia, la que le dará el poder abiertamente al Vaticano, esta segunda bestia que ya hemos tratado ampliamente, que es Estados Unidos, vamos a ver cómo empieza a preparar una vez más su terreno religioso en las propias elecciones que tienen que confrontar a un partido contrario al de Obama, que es el actual presidente, y vamos a ver qué está apareciendo ya en sus debates. Satán se cuela en la campaña republicana a la Casa Blanca. Santorum azuza el debate de la separación entre Iglesia y Estado. La prensa y los blogs demócratas han cargado contra Rick Santorum. El diablo va por Estados Unidos porque es el único país bueno e influyente. Y estas son palabras textuales, bueno e influyente. Insiste en su idea de que Obama lucha contra la religión en Estados Unidos. Santorum va 10 puntos por delante de Mitt Romney en intención de voto. Mitt Romney ha caído en desgracia en las últimas semanas. Ya veis, parecía que es el que iba cogiendo más auge, el que es mormón, y ahora precisamente el que está subiendo es el católico. Sus declaraciones sobre el maligno en 2008 azuzan el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado en esta campaña. Aunque entre los republicanos, según la última encuesta nacional de Gallup, Santorum va 10 puntos por delante de Mitt Romney en intención de voto. Y mirad qué claros son aquí. Según el político de origen italiano, el diablo va por Estados Unidos porque es el único país bueno, decente, poderoso e influyente que queda en el planeta. Bien, sin lugar a dudas, la profecía nos hablaba de que esta segunda bestia en un principio sería, pues eso, como un corderito. Y así se creó Estados Unidos, un lugar donde la gente llegó a huir de la persecución religiosa en Europa, por el anglicanismo e incluso también hasta por el propio Vaticano, y tuvieron que irse a refugiar a esas zonas. Y ese país marcó muy claramente la libertad religiosa, pero ese país también nos decía la profecía de que iría cambiando sus pasos hasta convertirse en todo lo contrario, y sería el que le daría otra vez el poder a la primera bestia, al Vaticano, y que después juntitos van a hacer la faena de persecución contra el verdadero pueblo de Dios, los que guarden el sábado al fin de los tiempos. Pues ya vemos que los debates están centrados en asuntos religiosos, y esto, ya sabéis que en Estados Unidos no es como en nuestra zona, allí la religión tiene bastante peso, pero solo falta ver lo que podemos comprobar aquí. El 81% de los ciudadanos cree en el cielo, el 75% en los ángeles y el 70% en el demonio, según la última encuesta de Gallup sobre religión. Solo un 6% dice que no cree en la existencia de Dios. Evidentemente, si esto se hiciera aquí, la cosa cambiaría muchísimo. Pero bien, por tanto, allí sigue teniendo un peso la religión,
y vamos a ir viendo cómo aún lo va a ganar más con el paso del tiempo, hasta que la profecía termine cumpliéndose del todo. Y en este otro texto de Apocalipsis 13, muy conocido, del 14 al 18, nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya sabéis, al Vaticano, que en 1798 sufrió la herida mortal que después fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sigo debiéndoos la conferencia sobre el 666, pero ya hemos hablado mucho al respecto de la marca de la bestia. Y por tanto, la marca de la bestia, hemos comprobado de sobras cómo se refiere al domingo como implantación de día de reposo exclusivamente en el mundo. Además de lo que sabemos que va a ser utilizado el Very Chip para poder comprar y vender. Pero bien, vamos a ver ahora un vídeo sobre la empresa de transportes en Tel Aviv, de autobuses, que ellos en sábado, hasta ahora, no circulaban. Vamos a ver ahora qué va a suceder en estos momentos. Vamos a entrar al vídeo. La Municipalidad de Tel Aviv-Yafo decidió solicitar un permiso del Ministerio de Transporte para que los servicios de autobuses puedan funcionar en la ciudad durante los días sábados. El intendente de la ciudad, que apoyó la resolución, dijo durante la reunión del Consejo Municipal que quienes no quieran subir a un autobús en sábado pueden optar por no hacerlo. De acuerdo con la decisión aprobada por el Ayuntamiento, el municipio redactará una solicitud detallada para presentarla al Ministerio de Transporte. En caso de que dicha secretaría llegara a rechazar la petición, la Intendencia promoverá la creación de una empresa de transportes independiente. Este servicio permitirá a los habitantes de los barrios periferiales en el norte y el sur de Tel Aviv-Yafo viajar al centro de la ciudad y a los diferentes lugares de ocio y esparcimiento. Habéis visto en este vídeo cómo ahora se están planteando la circulación de autobuses en sábado. Si esto aquí podemos llegar a pensar, bueno, ¿y qué? ¿Es normal? Todos los transportes funcionan en sábado. Allí esto no sucedía. Sabéis que en Israel el sábado es guardado más estrictamente con los negocios, con todo, que en cualquier otra parte del mundo. Aunque nosotros podamos ser adventistas y del séptimo día guardando el sábado, estamos en una sociedad que no funciona así. Pero en Israel aún se mantiene eso. Pues ya estamos viendo cómo se está trabajando para ir minando también el cambio, la transición, incluso en esto, en los transportes. Por tanto, estemos atentos, porque hemos de ir viendo cómo Satanás mismo está intentando derribar la vigencia del sábado como día de reposo, incluso en Israel. ¿Cómo van a ser ganados? Sino por el Vaticano. ¿Cómo va a pasar la sede precisamente del Vaticano a Jerusalén? Si no, pues bien, tendrá que ir cambiando las situaciones y circunstancias va a haber para que así sea. Vamos a hablar un poco sobre el chip. Y mirad ahora qué está trascendiendo también. Un microchip insertado en la piel administra el medicamento en el cuerpo. Automáticamente el chip ya pone dentro del cuerpo, a través de una señal inalámbrica, libera el medicamento hacia nuestro organismo. Esto es una gran ventaja, evidentemente. Muchas personas no tendrán que estar con jeringuillas arriba y abajo, como en casos de diabetes, sino que esto ya automáticamente irá haciendo su labor. Mirad cómo va cuadrando el asunto con lo que nos decían sobre el Very Chip, que va a servir también para cuando vayamos al hospital enseguida sepan todo nuestro historial médico, entre todas otras cosas. Y qué grandes ventajas va a tener esto, ¿no? Si estos chips están sirviendo para todo esto, ¿quién se va a negar a ponérselos?
va a ser la forma de comprar y vender. Si alguien no tolera esto, su vida en la sociedad va a terminar, va a ser un paria de la sociedad. Por eso, fijémonos cómo poco a poco están saliendo, aprovechando el recurso que puede generarse a través de un chip, para que nadie diga que esto va mal, sino al contrario, que es necesario para la sociedad. ¿Ya veis? Aquí tenéis cómo están trabajando con esto, con este chip. Y vamos a hablar un poco sobre el control sobre la población. Ya sabéis que las libertades se están terminando con 1001 historias distintas, básicamente sobre todo a través del terrorismo. Está sirviendo para poner leyes totalmente contrarias a la libertad en general. Drones norteamericanos, ahora al servicio de espionaje de índole nacional. Estuvimos hablando de esos avioncitos no tripulados que han atacado incluso, han mostrado imágenes, han hecho muchas cosas, pero que servían básicamente para asuntos militares. Pues bien, ahora esta industria armamentista norteamericana no solo vende los equipamientos para la guerra, sino que además van a ser utilizados para controlar a los propios habitantes de su país. Con lo cual la privacidad cada vez va viéndose reducida. En bastantes lugares están hablando de que están viendo sobrevolar algún aparatito de estos. Y bien, ¿para qué sirve si no? Para controlar. Las privacidades se van a ir terminando. Aquí tenéis el típico avión no tripulado, que ya visteis como en Irán cogieron uno y bien, no es el único que estaba circulando precisamente por sobre las cabezas de la humanidad. Y mirad también, Gran Bretaña se apunta al Gran Hermano, el espionaje llama a la puerta de los británicos. Todas las llamadas telefónicas, los perfiles y conversaciones de Twitter y Facebook, los correos electrónicos y aún las charlas de los ciudadanos británicos en los juegos en línea serán vigilados por los servicios de inteligencia y conservados durante un año. Y todo ello por razones de seguridad ante la amenaza terrorista. Por tanto, id con cuidado con todo lo que escribís, a quién os dirigís, etcétera, etcétera. Según ellos, aquí esto es solo para ver a quién escribes y poca cosa más. Pero ya sabéis que evidentemente van a analizar los contenidos y con esas palabritas mágicas que ellos tienen computarizadas que detectan en caso de que uno diga bomba o diga explosión o diga cualquier otra cosa que a ellos les suena, automáticamente lo que vosotros escribís o habláis va a ser registrado y va a ser analizado. Pero bien, si esto ya pueden hacerlo, ¿cuánto más no harán ya para estar siguiendo a quien está observando el sábado? ¿Creéis que va a ser una sorpresa para ellos quién guarda el sábado y quién no? Evidentemente este va a ser el funcionamiento de control absoluto de toda la población. Y ahora vamos a ver también cómo cibercensura sin precedentes. ONU podría elaborar un acuerdo para apoderarse de Internet. Ya veis, parece ser que por todas partes lo que es la libertad, incluso de expresión a través de Internet, se va a ir viendo reducida drásticamente. Y los intentos siguen siendo estos. Cada vez se va a ir generalizando más. No sabemos el tiempo que Dios nos da para ir pudiendo predicar el Evangelio aún a través de este sistema, para llegar a millones de personas. No sabemos el tiempo que nos queda, pero desde luego, evidentemente Satanás no puede ir directamente contra el pueblo de Dios de un modo abierto aún, pero ya lo está preparando todo para cuando llegue ese instante. Claro que, por supuesto, esto va a afectar a muchas otras personas, pero bien, ya sabéis que todo se va preparando poco a poco para ir contra el pueblo de Dios. Y no sé si recordáis que estuvimos hablando sobre esas cantidades de animales muertos que van apareciendo en distintos días y en distintos lugares, de distintas especies, sean aves, sean peces, sean otro tipo de animales. Y había un texto que ya nos refería a algo, Oseas 4:3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y hemos visto cómo
se van sucediendo noticias una detrás de otra de muertes de animales que nadie sabe a ciencia cierta por qué. Ya veis, ahora, ¿dónde? En Maryland. Cientos de pájaros caen muertos en Laurel. Y así se van sucediendo una tras otra. Y estos son los avisos de Dios. Esto se termina, no son bromas. Y nosotros parece que nos lo tomamos a pitorreo. Pues bien, no hacemos caso de lo que Dios nos está advirtiendo. Nos lo vamos a encontrar, por supuesto. Otro texto, Isaías 17, del 1 al 3, muy conocido. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y esta profecía aún no cumplida, ya estamos viendo continuamente en las noticias que parece ser que el momento se está acercando. ¿Está listo el plan de intervención militar de Estados Unidos en Siria? Así lo asegura el portal web israelí de inteligencia militar, que aquí tenéis, que además informa que actualmente Washington está llevando a cabo negociaciones con Reino Unido, Francia, Italia y Turquía para preparar una intervención militar conjunta a la crisis siria. Ya habéis visto cómo Kofi Annan ha sido designado precisamente como mediador de la ONU para ir a Siria. Él también estuvo con lo de ETA. Y ya sabemos cómo la situación sigue cada día en más conflicto en esa zona. Yo no sé si recordáis esta carta, creo que ya os la había mostrado, del juego de cartas Illuminati New World Order, donde aparece Saddam Hussein. Todos recordamos qué sucedió con Saddam Hussein, ¿verdad? Oficialmente terminó muy mal. Pero, ¿quién había puesto en el poder a Saddam Hussein? ¿Subió él porque sí? Ya sabéis que en todos los países de Medio Oriente, las fuerzas occidentales hicieron subir a ciertas personas y fueron utilizados para lo que necesitaban ellos. Pero llega un momento en que los planes de esa zona deberían cambiar para conseguir un cierto objetivo que ya sabéis que hemos tratado mucho en estas conferencias. Yo no sé si veis en este dibujito de esta carta cómo el retrato o el dibujo de Saddam Hussein no es uno sin más. Mirad qué lleva en la solapa, el famoso triangulito. Evidentemente esto no es una fotografía, es un símbolo para denotar que Saddam Hussein trabajaba para los Illuminatis. No hacía más que seguir las órdenes. Pero ya habéis visto cómo terminó, y que a veces es necesario tener excusas con ciertos personajes para poder intervenir. ¿Está pasando lo mismo en Siria? Sabéis que Siria es un lugar donde es prácticamente el centro de la masonería de Medio Oriente. Curiosamente ahora se genera este conflicto allí tremendo. Y ya sabéis lo que acontece cuando hay un personaje que aparentemente se opone o realmente se opone a Occidente. ¿Qué va a suceder? Ya estáis viendo los cambios que están sucediendo en esa zona, ¿no? Pues ahora empezamos a comprender lo que puede llegar a pasar allí. Por si fuera poco, la otra profecía de Daniel 11 del 40 al 45, justo antes de que venga Cristo, nos habla de la situación en esta zona, en estos países de Medio Oriente, donde nos habla de todos estos países que ya han sido afectados por todas estas desgracias que están sucediendo en Medio Oriente. Y no van a ser las últimas, aún habrá más. Estados Unidos acusa a Irán de estar tras los atentados del 11S para desatar una nueva guerra. El Tribunal Federal de Manhattan culpó a Irán de ayudar a los terroristas de Al-Qaeda en los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Os estáis dando cuenta cómo argumento tras argumento se va consolidando y se van sumando para hacer algo más que decirles qué estáis haciendo? Todo se prepara para una intervención, ¿no? Mirad lo que nos pone también aquí. Al mismo tiempo, el comentarista político de la revista rusa Bolshoi Business, Vladimir Volkov, afirma que la escalada de tensión sobre Irán tiene detrás una serie de acontecimientos. La probabilidad de que ocurra un escenario militar en Irán está creciendo, y agrega que las consecuencias de una guerra serán catastróficas tanto para Estados Unidos como para el mundo.
Una operación contra Siria o Irán, dice el analista Chosudovsky, puede desatar una guerra que se extenderá hasta la frontera con China, y alerta que, en caso de necesidad, las armas nucleares que serán dirigidas contra Irán pertenecerán no solo a Estados Unidos e Israel, sino también a Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y Turquía. La situación se está poniendo realmente complicada. Irán corta el grifo del petróleo a Inglaterra y Francia. Y bien, esto no es tan trascendente, porque no es la gran cantidad de petróleo que ellos recibían de este país, pero ya sabéis que, lógicamente, no va a terminar aquí. Tras Francia, Reino Unido, España y Grecia también, el problema es que en España el petróleo, una gran cantidad, viene precisamente de allí. Si luego veremos alguna diapositiva más, hablando precisamente de esta relación con España y el precio del crudo. Irán se pone en guardia con nuevas maniobras de infantería en el desierto. Esto no se hace porque sí, evidentemente. Se están preparando las confrontaciones. Estados Unidos, una operación militar contra Irán sería prematura. Aún no toca. Como si lo estuvieran postergando por algo. Y mientras tanto, mirad este artículo que aquí vemos en inglés y ahora lo vemos traducido. Exdirector de la CIA afirma que Irán atacará la Estatua de la Libertad. Bueno, si eso llega a suceder, creo que poco tiempo va a pasar hasta que empiece el primer bombardeo sobre esa zona, ¿no? Ya veis, está extraído de un blog, Despierta, muy bueno, por cierto, muy recomendable, y lo que nos ha hecho esta persona es traducir ese artículo. Lo curioso de todo esto es que mientras se habla de un posible ataque a la Estatua de la Libertad, a sinagogas judías, mirad, hay muchísimas cosas a las que Hezbollah podría atacar y probablemente lo hará. Ya dicen probablemente lo hará. Están preparando y generando una tensión. Claro, hay la experiencia de un ataque en un 11S, ¿verdad? Pues bien, ahora todo apunta a que también el terrorismo puede volver a golpear en el propio Estados Unidos y, como siempre, ya sabemos quién dicen que va a ser. Ellos mismos dan los que van a atacar, ya por hecho. Y mientras tanto, en el Yemen, en otro país que aparecía también en Daniel 11, vota el fin de la era Saleh. La jornada electoral divide a quienes consideran que la segura elección de Abdurrabu Mansur Hadi es un triunfo de la revolución y los que lo ven como una continuación del régimen. Ya sabéis, están cambiando las cosas para no cambiar nada. Pero bien, así está funcionando todo lo que acontece en Medio Oriente. Pero sí que va cambiando algo, y es que cada vez más el planteamiento de esos países es contra Occidente y contra alguien más de la región, Israel. Por tanto, ya podemos imaginarnos lo que va a terminar aconteciendo. Ya lo hemos dicho varias veces en estas conferencias. Y en este otro artículo, aquí lo veis también traducido del mismo blog de antes, candidato presidencial egipcio vaticina tercera guerra mundial en 3 meses. Pone guerra mundial, yo digo tercera, es lógico, si es una guerra mundial llevamos 2, pues será la tercera, ¿no? Y este señor ya parece ser que lo tiene bastante claro que va a ir por aquí, y da toda una explicación de quién está detrás de todo esto. Como los nazis, los judíos tienen como objetivo gobernar y ser los dueños del mundo. ¿Contra quién se están posicionando ya? Evidentemente contra Israel. Y bien, si ellos ya creen, dan casi por cierto de que en pocos meses va a estallar esta gran guerra mundial, yo no sé si somos quien para decir que esto no va a ser así. Evidentemente sabemos que va a haber un gran conflicto que va a generar que se terminen de aplicar las leyes que faltan para instaurar ese nuevo orden mundial de un modo total y para que la bestia primera, el Vaticano, coja ese poder. Y ya podéis recordar la Carta de las 3 Guerras Mundiales de 1800 y pico, 1870 y pico, donde 2 grandes masones se estaban refiriendo ya a las 3 guerras mundiales que habría en este mundo. ¿Y dónde? ¿Y por quién? Y han cuadrado a la perfección. Y la tercera hablaba precisamente
de esa zona. Pues parece ser que todo está bastante a punto ya. Los planes satánicos están funcionando. ONG occidentales implicadas en planes para dividir Egipto en 4 partes. Recordemos que estuvimos hablando sobre las ONGs, cómo algunas de ellas están trabajando para empezar a cambiar la mentalidad de las personas occidentales hacia los lugares donde ellos trabajan, influyendo en pensamientos muy claramente, marcándonos pautas de lo que acontece en cierto lugar, lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Ya vimos lo que había detrás de muchas ONGs también. Pues hablamos, ¿recordáis de ese informe que decía que habría una partición de países africanos entre Islam y cristianismo? Que eso interesaba por ciertas circunstancias. Pues bien, parece ser que también es lo que quieren hacer allí. El diario estadounidense The New York Times indica que al menos 4 ONGs norteamericanas, Instituto Internacional Republicano, Instituto Nacional Democrático, Centro Internacional para Periodistas, Casa de la Libertad y la alemana Fondo Konrad Adenauer, contrataban a egipcios para colaborar con la inteligencia de Estados Unidos y provocar enfrentamientos religiosos. Casi nada, ¿eh? Y luego, no pasa nada, es que sencillamente es la población que se enfadan entre ellos y... bueno, como siempre, ¿eh? Como nos venden lo que quieren perfectamente. Las fuerzas extranjeras solo esperan aprovechar acontecimientos como la reciente revolución para destruir Egipto, advierte Dunia. Pues bien, vamos a ver ahora un cambio de profecía, pero que ya estamos viendo que últimamente empiezan a salir como setas. Mateo 24:5, Jesús mismo lo dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y tanto que están proliferando. Ya vimos alguno anteriormente, pues vamos a ver unos más. Cristo ha vuelto y vive en Australia, toma ya. La pareja asegura que ha pasado 1900 años viviendo con Dios. Una pareja australiana ha anunciado al mundo que son Jesús y María Magdalena revividos. Bien, pues hay mucha gente que se lo está creyendo, porque, mirad, ya han conseguido hacer caja pese a que cuentan con poco eco mediático para apoyarlos. Y hablan de una gran cantidad de dinero, por cierto. Mal empleado, ¿eh? Muy mal empleado, por desgracia. Pero bien, hay personas que se lo están tragando a la perfección. Estemos atentos, porque todas las personas de buen corazón también van a ser tambaleadas, y Satanás hará todo lo posible para que la gente se desvíe de la verdad. Por tanto, nosotros que sabemos las cosas debemos anunciarlas y advertir a las personas. Otra profecía en Mateo 24, el capítulo conocido como el de las señales del fin, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántas veces hemos de decir, ¿no? De guerras y rumores de guerra siempre ha habido, ahora más que nunca. Pero también de esa diferenciación que hace un versículo después, cuando habla de verdaderamente una confrontación tremenda. ¿No será la Tercera Guerra Mundial, acaso? Y aquí iba conectado a pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos hablado de las máquinas de generar terremotos. Hemos hablado de cómo a través de manipulaciones de virus y demás se consiguen pestes, cómo se han generado hambres expresamente. Lo hemos ido demostrando conferencia tras conferencia. 2011, el año más violento desde la Segunda Guerra Mundial. El más violento. Bien, pues quizás se va a quedar corto, porque este año apunta a que va a ir bastante peor. Y nos habla de distintos lugares. Prácticamente no hay parte del mundo que se escape a problemas y conflictos. Y mirad, pestes, hambres y terremotos, lo que nos decía el texto, este artículo en inglés, y aquí en español, científicos crean virus capaz de matar a millones. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? ¿Qué se puede llegar a hacer? Pues bien, es lo que están intentando
hacer por todas partes. Crear virus que pueden llegar a exterminar masas y más masas. Estaba profetizado, eso va a suceder, ya ha acontecido con la gripe aviar, ha acontecido con muchas otras cosas, pues parece ser que tienen más cosas preparadas. Y evidentemente eso no se estudia y se tiene guardado en un laboratorio para toda la vida, se va a utilizar. Por tanto, estábamos avisados por Jesús. Y ahora Lucas 21:12 nos dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Sabéis? Muchas personas, cuando deciden hacerse cristianas, incluso adventistas, que deberían conocer a la perfección todo lo que nos va a venir por guardar el sábado, tienen un cierto temor a hablar de estos temas, porque a nadie le gusta pasar por problemas. Pero lo peor es que cuando alguien sabe que realmente ser cristiano y vivir en consecuencia y predicar y darlo todo por el Evangelio va a conllevar persecución, muchas personas no quieren problemas. Evidentemente a nadie le gusta eso, a nadie quiere ser un mártir, y quien quiera serlo verdaderamente es que tiene un problema en la cabeza. Un mártir se va a encontrar el que se encuentre y Dios le dará fuerzas en ese momento, pero nadie debe aspirar a ser un mártir, porque sí. Pero es curioso ver cómo dentro del mundo cristiano muchas personas, y hay algo que está marcando mucho en iglesias protestantes generalmente, es que va a haber un arrebato, creen ellos, que los miembros cristianos de muchas denominaciones, Dios de repente se los va a llevar para no pasar por problemas. Pues eso no es bíblico. Hay textos que podrían parecer que dice eso, pero que realmente no dicen eso. Y eso deberemos explicarlo también en su momento, porque están siendo engañados realmente, y cuando vengan los problemas y por no conocer las profecías auténticamente se van a desviar del todo. Pero si somos cristianos, hemos de recordar de que va a haber la última gran persecución religiosa sobre este mundo, la más impresionante de toda la historia. La Inquisición va a ser de risa a su lado. Y estamos advertidos, Ellen White escribió con detalles todo esto también. Y cuando llegó a decir de que va a ser peor de lo que nos podamos llegar a imaginar siquiera, ya sabéis que a veces nos imaginamos un problema, cuando nos encontramos con el problema, con la situación, luego vemos que quizás lo hemos exagerado mentalmente antes de que sea tanto, pero ella dice que no, que nos vamos a quedar cortos incluso con esto, y por eso necesitaremos una unión tremenda con Cristo, si no, imposible sobresalirse de esto. Pues mirad qué noticias salen. DARPA quiere crear avatares robóticos para librar las guerras del futuro. Resulta que están preparando artefactos que van a cambiar totalmente la percepción que nosotros tenemos de lo que hacen los soldados, lo que va a hacer la gente en general. Ahora ya han salido las gafas Terminator. ¿Recordáis en la película Terminator? Él cuando mira a alguien le salen todos los datos. Pues bien, ahora esto ya existe en gafas. El Terminator teóricamente lo tiene incorporado, pues ahora ya existen estas gafas. Y esto ya se va a comercializar. Pues, ¿qué va a llegar a acontecer para que el pueblo de Dios sea perseguido tan severamente y de un modo tan salvaje? Pues que evidentemente habrá cosas con las cuales el ser humano jamás hubiese soñado antes y que ahora pueden llegar a existir. Ya veis, todo esto ya está en funcionamiento. Por tanto, como se dice, que Dios nos coja confesados, ¿no? Pues desde luego, porque muchas cosas nos vamos a encontrar. Y vamos a hablar un poco sobre espiritismo. Ya sé que es algo que gusta muy poco de hablar, y a mí muy poca ilusión me hace. Pero, ¿sabéis que la profecía nos decía de que el auge del espiritismo sería bárbaro en el tiempo del fin? En el fin del tiempo del fin, en el que ya nos estamos encontrando. Y mirad, si cada vez más
los conceptos satánicos se están vertiendo sobre la sociedad, que mirad incluso qué aparece en marca.com, ya sabéis, algo de deportes. ¿Cómo mejorar el rendimiento en el deporte a través de la conciencia? Y diréis, bueno, a través de la conciencia, a saber, bueno, debe ser un método, un sistema de entreno, tal. Si leéis este artículo, que es larguísimo, que le he dicho a mi hija, mira, solo pone esta parte, porque como lo pongas todo, nos pasamos no sé cuánto rato pasando imágenes. Es larguísimo. Nos habla de la física cuántica, etcétera, etcétera, todo aplicado al deporte, pero de unos modos realmente satánicos, de conocimientos satánicos, camuflados evidentemente, pero espiritistas de arriba abajo. Pues todo esto aplicado al deporte. Esto está saliendo en publicaciones cotidianas. Todos estos conceptos, las personas ya los están asimilando como, bueno, debe ser así, porque la ciencia parece ser que indica que esto y lo otro, y los conocimientos orientales también. Pues todo esto está llegando también al mundo del deporte, por tanto llega a todas las personas que lo siguen. Qué difícil va a ser dar el evangelio de verdad en el último tiempo, porque las mentes de las personas habrán quedado ya sembradas de todo lo contrario. Y esta es nuestra lucha, debemos seguir diciendo las cosas cueste lo que cueste. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Cábala. Y diréis, ¿Cábala, número 11? Bueno, desde luego ya lo hemos tratado mucho, el número 11. ¿Ha sucedido algo esta semana que tenga una cierta relación con esto? Un tren sin frenos dejó al menos 49 muertos y 675 heridos en Argentina, ya han subido a 50 y algo. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? Fue el día 22 de febrero. ¿22 es 11? No, es el múltiplo de 11. Ya sabéis que si el 11 significa aprobado por ley divina, para ellos, cabalísticamente, ley satánica, el 22 no es más que el mismo, pero a lo doble, a lo bestia, con algún otro añadido. ¿Y qué tiene que ver esto? No sé si veis en esta imagen, en este vagón de tren, que aparece aquí a la izquierda, 11. ¿Y qué? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sé si sabéis que precisamente el accidente ocurrió en la estación llamada 11. Se llama así. Y vamos a hacer un poco de repaso, porque podéis decir, bueno, ha sido una casualidad, ha pasado un día 22 y la estación era 11. ¿Por qué se llama 11 esta estación? Pues bien, vamos a ver, estación 11 de septiembre. Ah, no solo 11, sino además 11 de septiembre. Bueno, ¿hace falta que os diga algo sobre el 11 de septiembre? No, ¿verdad? Ya lo hemos tratado muchas veces. Pero esto aún no es todo. Esta plaza que, ya ves, mirad lo que nos pone aquí, la estación tiene acceso a más de 30 líneas de colectivos que poseen paradas alrededor de la plaza Miserere, así también como las estaciones de subterráneos de la plaza esta y tal, y la estación 11 de la línea H. Vamos a ver cómo aquí se nos explica toda esta historia de por qué se llama así. Fue llamada 11 por la existencia de un mercado en sus inmediaciones que precisamente se llamaba 11 de septiembre. Y vamos a ir viendo cómo precisamente se llamó así, lo encontraremos, creo que, no sé si es en esta página, o en, a ver si me sale por aquí, sí, denominada comúnmente 11, su nombre conmemora el 11 de septiembre de 1852, día de la rebelión de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno federal y posterior secesión de la Confederación Argentina. A mí me recuerda un 11 de septiembre en Cataluña, cuando se rindieron a las tropas españolas. También fue un 11 de septiembre, era de 1714. Pero ¿por qué esas fechas? ¿Por qué un 11S? ¿Por qué el atentado en Nueva York 11S? ¿Por qué el 11S en Chile? ¿Por qué el 11S en Filipinas? Sí, hubo el 11M en Madrid, etcétera, etcétera, pero 11S pesa mucho más. Muchas desgracias asociadas con todo esto. ¿Por qué? Ya os dije una vez que el mejor informe que había visto yo en toda mi vida referente al día del nacimiento de Jesús era que precisamente
había nacido un 11 de septiembre. Y no es de extrañar que aunque Dios no nos haya revelado abiertamente el día de su nacimiento para que no empezáramos a idolatrizarlo, tal como se ha hecho con el 25 de diciembre, con la teórica Navidad, que ya sabéis que era un día totalmente pagano, para nada el día del nacimiento de Jesús, evidentemente alguien estaba presente en el día del nacimiento de Cristo, y ese era Satanás. Y ese día lo tiene entre ceja y ceja, lo odia a muerte. Pues bien, qué casualidades que todo esto aconteciera precisamente en un día 22 de un 11, una plaza 11 de septiembre. Aquí tenéis imágenes de todas esas ubicaciones. Ha habido más datos, más números que han chocado, han dado, dices, caray, qué casualidades llegan a suceder, ¿no? Pero bien, yo no puedo decir que esto sea provocado o no, pero realmente da que pensar. A veces no sencillamente las cosas pasan porque alguien lo provoque, algún ser humano. Ya sabéis que Satanás se dedica también a hacer sus cosas directamente, no hace falta intervención humana. Yo siempre recordaré, incluso cuando hablando con un masón, al cual yo le daba estudios bíblicos, él me decía, no hace falta que nadie toque un avión para que caiga, solo invocando es suficiente para que suceda. Y él lo hablaba totalmente convencido de que eso era así. Y yo me lo creo porque cuando uno ha conocido el poder del diablo, sabe perfectamente que estas cosas pueden llegar a suceder. Pues mirad cómo se está poniendo las botas del diablo, enviando gente a la no salvación eterna. Vamos a hablar de suicidios. Hay dos textos en la Biblia que son muy claros sobre los suicidios. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Precisamente esto sucedió después de que Saúl, el rey Saúl, el primer rey mandado por Israel, por Dios a Israel, hizo algo, irse apartando del camino hasta ir a ver a una médium. Él mismo había prohibido todo eso en el pueblo de Israel por orden divina. Él mismo, finalmente, ante verse las cosas muy mal, va a ver a una médium. Y la médium le dice incluso lo que le llegaría a acontecer. Y le dice que él iba a terminar mal. Y mirad qué sucedió después. Teóricamente se le apareció Samuel, el profeta de Israel que estaba muerto, y subió y se le apareció y le habló. No era Samuel, era un espíritu maligno, era uno de los demonios, haciéndose pasar por Samuel, hablando como Samuel, con apariencia de Samuel, etcétera, etcétera. Esa es la gran facultad que tienen los demonios, y la gente cree, con toda su buena fe, de que realmente son los seres muertos que se aparecen. No son ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de el famoso Terminator líquido en la película, donde se convierte, coge la apariencia de otra persona, la voz, etcétera. Pero es una diferencia muy grande, porque eso es ficción, aunque ha salido una noticia que dicen que el gobierno de Estados Unidos están pidiendo que hagan algo parecido a eso para su ejército. Imaginad cómo están llegando las cosas ya. Pero ese Terminator líquido tenía un problema, no tenía la facultad de conocer circunstancias de la otra persona, su vida íntima, las cosas que ha hecho en soledad, las conversaciones que ha tenido con otros. Pero Satanás y sus ángeles sí saben eso, porque han estado presentes al lado de cada persona, y ellos pueden hacer ver y decir cosas que solo tú y el difunto sabíais. Y por tanto, la gente cree que realmente es el difunto el que está allí. Pues mirad qué le llegó a acontecer después de eso. Entonces dijo Saúl a su escudero, porque hubo una batalla, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y así terminó sus días Saúl. Esto debe ser una advertencia para todas las personas que están por los derroteros del mundo del espiritismo. Sin saberlo, deben conocer la verdad para rectificar, porque el propósito de Satanás es dominar sus vidas hasta que lleguen a lo peor de lo peor. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
y se ahorcó. Y está hablando de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Creía que ya no tenía perdón, que Jesús era imposible que lo perdonara por entregarlo. Jesús lo hubiese perdonado como hizo con Pedro. Pero él se desesperó. Y así terminó. A la que Satanás ha entrado en la vida de una persona, si esa persona no decide ponerse del lado de Dios al 100%, lo va a pasar muy mal. Pues bien, es un mensaje que quiero dejar a todas las personas que sin darse cuenta están puestas en estas cosas, porque realmente deben rectificar, porque el terreno es realmente peligroso. Eso sí que es jugar con fuego, nunca mejor dicho. Y ahí están las noticias: alarmante índice de suicidios entre veteranos de guerra de Estados Unidos. Se están incrementando a montones, están muriendo más gente de suicidios que de combates. ¿Cómo puede llegar a ser eso? Pues bien, hay vídeos donde se les habla precisamente de algo que ellos deben estar mentalizados y después se encuentran con otra realidad. Vamos a entrar al vídeo donde precisamente nos habla de ello. Tras la retirada de las tropas de Irak, la guerra no se ha terminado para los exsoldados estadounidenses. Muchos sienten que en realidad ahora se han convertido en una dura batalla psicológica. Desilusionados por las campañas militares, centenares de ellos deciden suicidarse por año. Nitza Soledad nos cuenta qué razones son las que les impulsan a quitarse la vida una vez que vuelven a la paz de sus hogares. Cada 80 minutos un veterano de guerra estadounidense se quita la vida. 18 por día. La mano asesina que más acecha a soldados de este país no es la de los insurgentes, sino la suya propia. Por segundo año consecutivo, la mayoría de las bajas estadounidenses son suicidios. En el año 2010, 468 soldados se quitaron la vida. 462 murieron en combate. Regresamos a nuestros hogares pasando por un momento terrible, asqueados por lo que hicimos y lo que vimos. Y más cuando descubren que muchas de las razones por las cuales fueron desplegados eran mentira. Si una persona, un soldado está matando a otro soldado y piensa, estoy haciéndolo por el beneficio de muchas otras personas, lo estoy haciendo para ayudar. Es completamente diferente la actitud de la persona y la aceptación de conductas que puede ser que no le gusten, a decir, yo estoy aquí, estoy matando gente y ni siquiera estoy muy claro de por qué lo estoy haciendo. Muchos de esos jovencitos caen presos de un buen mercadeo. El Navy me ha dado muchas oportunidades. Con el Navy he visitado muchos países que de otra manera nunca jamás hubiera visto. Venga y sea todo lo que pueda ser. Esa es la promesa de los reclutadores, el lema de la campaña. Conviértase en un superhombre, en una supermujer, y la sociedad lo va a reconocer. Mi experiencia con veteranos es que una vez que terminan todo esto, que la fiesta se acabó, utilizando una analogía, nadie viene a la fiesta después. Es decir, la destreza que tú adquiriste no necesariamente hay gente esperando allá afuera para contratarte, para darte el valor que a ti se te ha inculcado que tú deberías de tener. Yo pienso que hay una especie de gran vacío. Además del vacío interno, el apoyo de esos que los sedujeron al campo de batalla es casi nulo. Los programas de reinserción a la comunidad del Departamento de Veteranos son muy pobres, dejándolos a su propia suerte. Una cuarta parte de los indigentes en Estados Unidos son exmilitares y la tasa de desempleo entre ellos es del 12%, comparada con un 8% a nivel nacional. Mathis Shiru es un veterano del conflicto en Afganistán. Sus experiencias lo han convertido en un activista antiguerra. No lleguen a ser uno de nosotros. Desde que Mathis se retiró del Army, se ha dedicado a concientizar a estudiantes de la cruda realidad que les espera si se enlistan en las filas estadounidenses. Con su mensaje espera lograr prevenir que muchos jóvenes se conviertan en otra trágica estadística de un sistema que muchas veces destruye y olvida a quienes deciden dar la vida por su patria. Nitza Soledad Pérez, RT, Miami, Florida. Bien, pues ya habéis visto cómo está funcionando el ejército de Estados Unidos, ¿no?
Evidentemente, cualquier ejército que vaya a cumplir las misiones que les están diciendo que tienen que hacer y luego a la hora de la realidad se encuentren con otra realidad muy distinta a lo que les han dicho, pues evidentemente tienen que quedar bastante afectados, hasta tal punto de que el diablo se los lleva a la no salvación eterna. Pero no es el único lugar, ya veis. Suicidios, una plaga de la juventud rusa. Resulta que también en Rusia muchos suicidios están aconteciendo. Dicen los expertos, causas principales, el uso excesivo de Internet y la falta de atención de sus padres, además del ritmo frenético de la vida. Bien, todo pueden ser circunstancias, evidentemente. Aquí nos habla de casos que han ido aconteciendo y que ha terminado realmente mal. Pero mirad qué nos termina diciendo aquí. Numerosas voces afirman que nuestro siglo, con su rapidez y severidad, no deja tiempo a las personas para pensar en lo más sustancial. Los psicólogos denotan que el ritmo de la vida se aceleró hasta tal punto que la humanidad está cada vez más preocupada por la crisis económica, mientras que de hecho se encuentra en medio de una crisis espiritual. Evidentemente, quien se suicida tiene una crisis espiritual tremenda. Pero lo que nos está denotando es que una crisis espiritual es la que está detrás de estas cosas. Por tanto, esto quiere decir realmente el qué. Que nos están preparando el terreno para mentalizarnos de que tiene que haber un cambio global a nivel de conciencia, porque si no, realmente esto seguirá adelante. La cual cosa nos está indicando ya que algo va a acontecer a nivel general, a nivel religioso. Tengamos eso presente. Y bien, vamos a hablar una sola noticia de Cataluña. Jordi Pujol abjura de la Constitución y avisa de que Cataluña o reacciona o muere. El expresidente catalán ha dicho que ya no se siente suya la Carta Magna. Dice que la interpretación que se le da actualmente no sirve para amparar las aspiraciones catalanas. Y habla de que, si se sigue así, Cataluña tiene que desaparecer. Solo queda un camino, muy difícil, dice él, pero posible, la independencia. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que había detrás de estas cosas? Parece ser que ni Jordi Pujol sabe realmente lo que está aconteciendo con todo esto por informaciones que me han dado de personas allegadas a él. Pero bien, imaginaros hasta qué punto el Vaticano con su mano está funcionando y algunos políticos de primer orden ni lo saben. Pero bien, las circunstancias están llevando a que esto pueda llegar a suceder y ya sabéis que es lo que está previsto. El Papa vino algo más que a pasearse por aquí. Y hablando del Papa, vamos a hablar un poco sobre noticias vinculadas al Vaticano. Objetivo principal, el desarme del mercado ilícito internacional. El observador vaticano ante la ONU sobre el Tratado del Comercio de Armas. Vamos a ver donde hay un punto interesante. Nos dice, tal acción responsable, dijo, es algo cada vez más urgente, a fin de promover el establecimiento y mantenimiento, ¿de qué? De la paz y la seguridad internacionales, con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo. Paz y seguridad. ¿Recordáis la profecía? Decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Y no paran de repetir cada vez más esta frase. Yo realmente, si fuera alguien del clero, conociendo el texto bíblico, yo no citaría paz y seguridad textualmente, pidiéndolo. Pero es que eso era la profecía, lo iban a pedir. Y evidentemente no va a ser el auténtico pueblo de Dios el que pida eso, porque sabemos que la paz y la seguridad no la vamos a tener aquí, todo lo contrario. Pues ellos la están pidiendo. Y bien, y así están haciendo lo mismo, el mismo lenguaje, los políticos que los están sirviendo a ellos. Y hay otra noticia, bueno, antes quisiera leeros esta parte final, donde dice, visto desde esta perspectiva, concluyó, los esfuerzos actuales para adoptar un tratado fuerte y efectivo podrían representar una señal significativa de la voluntad política de las naciones y de los gobiernos para asegurar la paz, la justicia, la estabilidad y la prosperidad en el mundo. Ellos están preparando el terreno para un teórico proceso de paz mundial. Y va a suceder.
Después de un gran conflicto va a venir una gran paz. Y así está profetizado, el mundo va a convertirse como en una balsa de aceite. Pues bien, eso va a durar poco, porque en esos momentos que esa balsa de aceite esté puesta, va a ser los momentos que habrá alguien haciéndose pasar por Jesús, el falso Mesías, Satanás mismo haciendo su aparición, asemejando ser Cristo. Y así las naciones van a caer a su sutileza, a su gran engaño. Y después va a acontecer lo que ya sabemos. Pero bien, el terreno lo están preparando para los pasos que deben venir después. Y mirad, no lo hemos puesto en el apartado de Cábala, podía ir perfectamente allí. El Papa Benedicto XVI nombra 22 nuevos cardenales en el Vaticano. Los nuevos integrantes del Colegio de Cardenales podrían ser candidatos a suceder al pontífice. Se están sucediendo una noticia detrás de otra, donde se está hablando ya de si va a dimitir el Papa, como estuvimos presentando la otra semana, que si va a ser asesinado, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que está habiendo un movimiento cardenalicio muy importante, se están nombrando más cardenales como posibles sucesores suyos. No sabemos el tiempo que va a durar este Papa, pero desde luego ellos, su maquinaria, ya la tienen en rodaje. Pero ya veis, 22 cardenales, ni uno más, ni uno menos. Y mientras tanto, el cardenal de Barcelona dice que los niños sin estudios de religión se sienten atraídos por sectas. Bien, y diréis, bueno, ¿y qué? O, uy, qué escándalo. ¿A qué se están refiriendo ellos cuando hablan de esto? Luis Martínez Sistac ha afirmado que aquellos que no cursan asignaturas religiosas padecen un analfabetismo que incide en su nivel cultural más bien bajo. Ha hecho estas manifestaciones en la hoja dominical de la Archidiócesis de Barcelona. Defiende además que la clase de religión ayuda a encontrar esos valores que dan sentido a nuestra vida. Bien, diréis, ¿y esto es mentira? No, es verdad. Conocer sobre Dios ayuda a todo, es cierto. Pero, ¿clase de religión? ¿De qué religión? ¿De qué religión va a ser? Pues evidentemente de lo suyo. Y ese es el problema. Se quiere volver a cambiar la mentalidad. ¿Y de qué forma mejor hacerlo que por las escuelas? Si vas cogiendo a los niños, cogerás el resto. Y cuando crezcan ya sabéis a quién pertenecerán. Mirad lo que nos dice aquí. El cardenal Luis Martínez de Sistac opina que los niños en estudios de religión padecen un analfabetismo de cultura religiosa que incide en su nivel cultural general, más bien bajo, y que al no darles una formación religiosa, se fomenta su atracción por las sectas y los fundamentalismos. Ya sabéis que nosotros para ellos somos fundamentalistas, somos secta. Porque guardamos sábado, porque no aceptamos el domingo como día de reposo, porque queremos seguir las cosas tal como Dios las dice, y denunciamos lo que ellos están haciendo, al igual que con las sociedades secretas y el protestantismo apóstata. Evidentemente, cuando decimos estas cosas y basados en la Biblia, para ellos somos fundamentalistas y somos secta. Y por tanto, nos van a meter en el mismo saco que al resto de personas que ellos quieran denominar secta, y que puedan llegar a ser algo malo. Pero ya veis, estas son las excusas que se van a ir dando para empezar a cambiar otra vez la sociedad. Y los gobiernos están moviéndose todos de derecha, y las derechas, ¿a quién o para quién están trabajando? Si no es para el Vaticano. Pues bien, ya podemos ir empezando a pensar lo que va a ir aconteciendo en breve con la educación también. Y hemos pasado unos días de carnaval, ¿verdad? Eran las fechas de carnaval donde todo el mundo venga a disfrazarse, a hacer burradas y a emborracharse y venga sexo y lo que haga falta. Pero, ¿qué está celebrando en verdad la gente con el día de carnaval? ¿Saben realmente lo que están haciendo? ¿Cuál es el origen y motivo de la celebración del carnaval? Mirad, tal y como lo conocemos hoy en día, el carnaval es muy posible que sea una continuidad de los antiguos Saturnales, las festividades romanas que se celebraban en honor al dios Saturno. A raíz de la expansión del cristianismo,
fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de Cuaresma. Eran 3 días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido. De ahí uno de los motivos de ir disfrazado, taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. ¿A esto cómo se le llama? Paganismo. Paganismo absoluto, lo mismo que se hacía en culturas muy antiguas. Y la gente ahora, es pasárselo bien, es solo reírse, ¿realmente hacen algo positivo durante todo ese momento? ¿Algo positivo? Yo creo que no. Y no lo creo yo, es que es evidente. Si supieran realmente lo que están haciendo ese día, se darían cuenta de que están haciéndole el juego a Satanás. Es lo que busca, nada más que eso. Pero bien, ya veis, los niños al colegio, venga, a pintarles la carita de gato, de mono o de cerdo, no sé. Y venga, vestiditos, y a empezar a acostumbrar al niño a que suba así. Ahora además, ya sabéis que también a los niños, venga, Halloween. Y venga, que es Halloween también, pues ya sabéis, más cosas satánicas. Y así continuamente están educando a los hijos, las personas, porque, ¡ay!, hace gracia. ¿Hace gracia? Pues hace gracia, tan maldita gracia, que es llevarlos a las manos de Satanás. Y luego decirles vosotros que esto no proviene de Dios, sino que lo que va a hacer es llevarlos totalmente al otro lado. ¿Cómo van a reaccionar? A reírse de vosotros. Porque ellos se lo pasan bien. Y así va el mundo. La gente solo quiere pasárselo bien. No quiere pensar, no quiere razonar. Y mientras tanto el diablo va con ese vagón de tren a 500 por hora, precipicio para abajo con todos dentro. Y allí no hay quien quiera saltar, porque mientras tanto se lo pasan de farándula. No quieren pensar. Pues bien, el tiempo se está terminando. Y como no se reaccione, qué mal lo vamos a llevar. Y mientras, mirad lo que está aconteciendo. Familia, la Iglesia convoca a los Estados Generales. 3 días de debates en Milán con ponentes de 27 países. ¿Y no recuerda esto nada? Pues sí, se está preparando, recordarlo, tenerlo presente, el Día de las Familias, donde va a ser tratado algo muy importante. ¿Lo recordáis? Mirad que nos pone aquí. En el centro del 7º Encuentro Mundial de las Familias, el Congreso será el momento de síntesis más alto y cualificado de la reflexión eclesial sobre la familia. Un gran banco de pruebas de elaboración del pensamiento y valoración de las experiencias que en Milán, en modo más acentuado que en las ediciones precedentes, tendrá también un sabor laico, porque opta por afrontar 2 temas que interpelan no exclusivamente a los creyentes, o sea, a todos. El trabajo y la fiesta, los 2 ámbitos en los que la familia se abre a la sociedad y la sociedad se inserta en la vida de las familias. ¿No estuvimos hablando de qué van a representar allí precisamente en estas temáticas? El trabajo asociado a un día de fiesta. Un día de fiesta, no 2 ni 3, un día de fiesta, y que va a ser el domingo. Y eso es lo que quieren imponer. Pues bien, todo delante nuestro se está preparando y nosotros aún pensamos que para estas cosas, lo van a ver nuestros nietos, ¿o quién? El mundo va a terminar aún en, a saber cuántos años, siempre se ha dicho lo mismo. Pues las profecías se están cumpliendo delante de nuestras narices. Diversos serán los argumentos que se tocarán en las ponencias sapienciales, atención, sapienciales, o sea, de sabios, de los principales representantes del episcopado mundial, las intervenciones de los expertos y los testimonios, la conciliación de los tiempos entre familia y trabajo, la relación entre fiesta y tiempo libre. Dijimos, el domingo no solo va a ser un día de fiesta donde todo el mundo, venga, pues me voy al cine, me voy de picnic, me voy a no sé qué. ¿Sí? La cosa va a cambiar. La relación entre fiesta y tiempo libre. Ya vimos en anteriores conferencias, quieren y van a pretender hacerlo, que no solo el domingo sea un día de fiesta y ya está, de reposo, sin trabajar, sino que la gente vuelva a los lugares donde teóricamente
ellos ya tenían antes, y que el legado europeo al respecto es totalmente potente a las iglesias. Y cosas van a acontecer que van a hacer que realmente las mentalidades de las personas cambien. Y Satanás no se va a estar quieto y vamos a ver grandes cosas que van a dejar perplejos a muchos. Y todo va a ir asociado a lo mismo. Y luego decid vosotros, no, es que claro que se puede conciliar familia y trabajo con un día de reposo, pero es que es el sábado el día de reposo, para eso se llama sábado, sábado, reposo, y no el domingo. ¿Sí? Decidles esto de aquí a un tiempo y veréis que os van a comentar, porque iréis contra la sociedad. Vosotros vais a ser un problema para la sociedad. Ya os podéis imaginar lo que va a acontecer, ¿no? Darwin y la teoría de la evolución se enfrentan a la Iglesia en Oxford. ¿Y ahora, después de tanto tiempo? No, evidentemente, Darwin está muerto. Por tanto, ¿de qué nos está hablando aquí? Pues el líder de la Iglesia anglicana y uno de los ateos militantes más influyentes del Reino Unido se enfrentaron en un debate en la Universidad de Oxford. El duelo intelectual despertó tal expectación que se llenaron 2 teatros adicionales para seguir la disputa a través de pantallas. Parece una tontería, pero muchas personas aún creen o piensan, se plantean que esto es un debate que les llama la atención. No todo el mundo pasa de todo. Es algo que está en las personas, la religiosidad, la espiritualidad. Entonces, el creer o no creer suscita debate. ¿Cuántas veces en televisión hemos visto debates algo parecidos a esto? Y la gente a verlo. Pues no era la Iglesia Católica, era la Iglesia Anglicana la que estaba representada allí, por su máximo exponente en Inglaterra. Pero yo no sé si con esto nos damos cuenta cómo se está sirviendo a los planes del mismísimo Vaticano. ¿Recordáis qué harían ellos? El Papa está trabajando para algo en concreto. Está intentando unir razón y fe, ciencia y religión. Y lo está transmitiendo a debates de gente de mucho conocimiento. Y está intentando asociar otra vez estos 2 conceptos, más que nunca, para que el mundo, que parece que unos van por aquí y otros por allá, vuelvan a ir unidos bajo un mismo poder. Y están suscitando las polémicas abiertas para que la gente vuelva a darle al coco, a pensar, a plantearse si solo puede ser sí o no, o puede haber una conciliación de las 2 cosas porque algo está mal entendido aquí. Pues esto es lo que ellos están haciendo. Y estos debates hacen que las personas se vuelvan a plantear cosas. Y vamos a hablar un poco de la crisis. Comunicado de JPD ante la reforma laboral. Jueces para la democracia, estamos hablando de España, considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta. ¿Recordáis lo que iba a acontecer? Pues bien, que se crearía un malestar social y que los tiempos de bonanza y de que la economía iría bien, eso se terminaría, y las profecías así lo decían, a tal punto que Ellen White decía que volvería la esclavitud. ¿Y cuánta gente no empieza a hablar ya de que parecemos esclavos en este país? Que cada vez hay que trabajar más para cobrar menos, y eso quien tiene trabajo. Y si quieres trabajar tienes que pasar por el aro por 4 duros, por 4 dineritos. Y cada vez más hay que someterse. Y todo esto, no importa si las leyes teóricamente amparaban, se están pisando. Y ya ves que quien lo está denunciando no es gente de a pie cualquiera, son gente que son jueces. Pero bien, realmente las cosas se están cambiando porque la crisis impone que hay que cambiar todas las cosas para que vayan bien.
Qué triste, ¿eh? Cómo están colando los goles. Y claro, ¿qué sucede? Cientos de miles de personas marcharon contra la reforma laboral en 57 ciudades españolas. Ha habido mucha gente. Claro que unos dicen que han sido muchos, los sindicatos, y las autoridades dicen que han sido 4 gatos, como siempre pasa, ¿no? Pero el malestar sigue y no descartan más movilizaciones y que realmente se llegue a una huelga general una vez más. Y ahora vamos a ver otra noticia. Aquí nos hace un análisis por distintas zonas de España. Rajoy afirma, el presidente de España actual del Partido Popular, que la crisis económica aún no ha tocado fondo en España. El dirigente del PP advierte de más sacrificios en el duro camino que falta para salir de la recesión. Por tanto, pensad de que aún habrá más recortes, habrá más problemas económicos para los trabajadores, etcétera, etcétera. No falla. Las claves para entender el segundo rescate a Grecia, que ya ha sido aprobado. Les van a dar, una vez más, mucho dinero. Como siempre, ¿a cambio de qué? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Más recortes. En España existe casi 1 millón de afectados por una suerte de corralito. ¿Sabéis? Hay personas que creen que en España va a haber un corralito, como sucedió en Argentina, que la gente irá un día a sacar su dinero al banco y tararí que te vi, que allí no sacan nada. Porque se necesitará que ese dinero vaya a las arcas de los estados para volver a lanzar el país a reflote. Pues bien, mirad qué cosas han pasado. El caso afecta a personas que cuentan con participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas, todos productos que ahora están calificados como bonos basura y que los bancos y cajas de ahorro crearon frente a la crisis económica europea con el objetivo de recapitalizarse a costa de los ciudadanos. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Pues claro, ¿qué puede pasar? Mirad qué pancartas hay por aquí, ¿no? Devolverme mi dinero como engañáis a clientes toda vida, en fin. El panorama está de crispación. Gente que había invertido en recursos porque les habían vendido que eso era genial, ahora pues no pueden sacar un duro de todo eso ni lo van a sacar. Y la gente va perdiendo cada vez más su poder adquisitivo. Y ya sabéis, para que las leyes que ellos quieren implantar, y hablo no ya de los gobiernos solos, sino de los que están detrás de los gobiernos, lleguen a acontecer, es necesario que las cosas se compliquen aún más. ¿Y qué está sucediendo con todo esto? El precio de la gasolina y del gasóleo marca subidas históricas. Y no hemos entrado en guerra con Irán ni nada parecido aún. Occidente provoca su propia ruina con las sanciones a Irán. El embargo al petróleo de Irán resultó a ser contraproducente. La escalada de tensión entre la República Islámica y la comunidad internacional lleva semanas empujando el precio del crudo hasta el punto máximo de los últimos meses. ¿Estados Unidos y la Unión Europea acabaron su propia fosa? El valor de barril ya superó los $124 y los expertos predicen que puede alcanzar hasta los 200. Si pasa eso, como no vayáis a trabajar a patita, madre mía. Pero claro, si sube el precio del carburante así, ¿qué va a subir? Absolutamente todo, porque todo va con transporte. Por tanto, el nivel adquisitivo, ¿cómo se va a ver aún? Peor. Y esto antes de que entren en guerra, ¿no? Pues ya nos podemos ir preparando a lo que nos acontece. Pero mirad qué cartas aparecían en el juego INVO. La OPEP en verdad. Ya ves, los señores árabes que tienen el poder del petróleo, ya veis qué simbolito les han puesto aquí, el triangulito para variar, siempre con sus grandes fortunas, sus mujeres guapas, sus grandes coches, etcétera, etcétera. Pero sirven a unos propósitos. ¿Y qué aparece en esta carta? ¿La recordáis? Nuevo orden mundial, crisis energética. Todos con su cochecito a hacer fila. ¿Para qué? Para llenar los depósitos de gasolina, que mirad qué triangulito tan guapo tiene aquí. La crisis económica va a llevar, además, por una situación con estos países de Medio Oriente, en este caso Irán, a una crisis energética.
Y evidentemente, cuando hay esto, la economía se va por el suelo. Y harán falta más medidas. Pero bien, todo esto está previsto que suceda, y va a suceder. Hasta que finalmente, nuevo orden mundial, tercera guerra mundial. Y tiene que llegar a acontecer. Estamos avisados que eso va a suceder. Sí, en esta nube que forma este humo, ya vemos como también tiene el triangulito puesto aquí y con redondita tipo ojo. Claro, evidentemente esto no va a pasar porque sí, va a ser provocado. Y ya estamos viendo, gracias a Dios, que nos ha dado el conocimiento suficiente para ver que realmente todo esto no pasa porque sí. Y Satanás se está preparando el terreno para su venida. Y es necesario que ciertas cosas acontezcan. Y aquí ya veis, la CE rebajará probablemente este jueves las previsiones de crecimiento para España. Aún vamos a peor, por supuesto. Los precios del gas ascienden, esto también en Estados Unidos. Aquí no se va a librar nadie. Pues bien, este ha sido el repaso a una semana de noticias, que ya veis si hay noticias que tienen vinculación con la profecía y con lo que ha acontecido, acontece y acontecerá. Y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de esta conferencia, que va a ser la cuarta parte sobre el Arca de la Alianza. Hablaremos sobre arqueología una vez más. No voy a ser yo, prácticamente solo voy a hacer una presentación del tema. Va a ser, una vez más, Ron Wyatt el que, en documentación, en filmaciones de su momento, nos va a mostrar cosas realmente interesantes. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos.